estamos en Caracas. ¿Qué ha pasado con esa convocatoria? ¿Cómo se vive este espiral tan creciente? Estamos con Fernando Tineo, nuestro periodista corresponsal ahí en Caracas. Un abrazo muy grande, hola. Fernando, cuéntanos detalles de lo que está pasando en estos momentos, por favor. Hola, Fernando. Bienvenido. Hola, buenos días. Buen día. Los escuchaba con detenimiento toda esa conversación que tienen en el estudio de lo que ha venido sucediendo. Allí hay que agregar algo de lo que ha venido haciendo Estados Unidos, que como bien decía José Antonio, han venido construyendo una parte judicial, pero Estados Unidos se aseguró de sacar a todos. Primero, su personal diplomático que estaba acá acreditado en Venezuela lo sacó hace mucho tiempo. Pero luego sacó a todos los presos estadounidenses que estaban en Venezuela. En total, los últimos que salieron de Venezuela, un total de 10 estadounidenses. Al día siguiente empezó esta narrativa hablando del cartel de los soles, hablando de narcoterrorismo, y lo único que hizo ruido en esos días siguientes fue la licencia que se le otorgó a Chevron para que siguiera trabajando acá en Venezuela. Pero los días siguientes, bueno, empezó también Pam Bondi a hablar de la parte judicial y por supuesto la portavoz de la Casa Blanca a hablar de lo que venía después con esta movilización militar y armada en el Caribe. Y sobre todo frente a las costas de Venezuela. Ayer el gobierno de Curazao dijo que estaba pronta la llegada de barcos de la Armada estadounidense a ese territorio antillano. Dígame. Fernando, bueno, gusto en saludarte, tantos años que no nos vemos, te guardo un muy buen recuerdo tuyo de cuando trabajamos juntos en Caracas. Quería preguntarte cuál es el relato al interior de Venezuela, el relato doméstico, digamos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que percibe la opinión pública más allá de lo que Maduro expresa? ¿Hay tensión por una inminente invasión norteamericana? Se ha hablado de que Maduro está preparando una fuga, de que habría levantado cierta liquidez para salir vía Nicaragua. Pero eso al interior del país se comenta. Inclusive, sí, en la calle es algo que se habla, ¿no? En todos lados, pero la gente lo está tomando, digamos, con cierta cautela. Ha habido tantas especulaciones durante tantos años de lo que pudiera suceder acá en nuestro país, en el primer gobierno de Donald Trump, luego también con Joe Biden, aunque fue un poco más distante con el problema venezolano, pero luego con la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca, otra vez los rumores, las expectativas, pero la gente se lo está tomando, digamos, con calma. Sin generarse mayores expectativas de cambio acá en el país, aunque están muy atentos a cada información que hay en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales y tomando en cuenta de dónde viene esa información. Por ejemplo, nosotros tenemos información de personas muy cercanas al régimen de Nicolás Maduro, y es que no habría ningún tipo de comunicación, que Washington cortó con toda comunicación que había entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Siempre había allí, digamos, una ventana, una puerta abierta para tratar de negociar algo, de hablar algo, pero esa comunicación definitivamente, y según lo que nos cuenta esta fuente, se cerró completamente entre el gobierno de Trump y de Nicolás Maduro. Fernando, ahora bien, sí, cerrada esa posibilidad de conversación, pero en algún momento se hablaba, mira, todo es tan simbólico cuando uno lo ve vestido de militar, ¿no es cierto? ¿Cómo viven ustedes cada una de esas muestras, ¿no? Cuando hace ese llamado a armarse, y qué posibilidades hay efectivamente de que ese acuerdo que circuló ayer, entiendo, en algunos medios norteamericanos, efectivamente exista. Bueno, fíjense que ayer el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, decía que iba a armar a esa milicia que, como ustedes bien lo dicen, está llena de civiles con poco entrenamiento militar. Y él decía, bueno, bajo la supervisión de la Fuerza Armada. Y ellos han hablado inclusive de 4.5 millones
de personas que están inscritas en esa milicia, pero lo que vimos el pasado fin de semana en las diferentes plazas Bolívar del país estuvieron en su mayoría vacías. Bueno, la gente no acudió a este llamado de Nicolás Maduro, es decir, sus propios seguidores, porque en la milicia solo hay seguidores del chavismo, digamos, o del madurismo, que engrosan estas filas de la milicia que vale la pena destacar, no están en la Constitución. Es decir, en la Constitución de Venezuela solamente está la Guardia Nacional, la Armada, la Aviación y el Ejército. La milicia es algo que creó Chávez y a través de esa milicia lo que se dan son ciertas dádivas económicas a estas personas que engrosan la lista de este componente armado venezolano, pero como les digo, el fin de semana pasado no acudieron a este llamado de Nicolás Maduro a inscribirse, como pasó solo en la Plaza Bolívar de Caracas, que vimos Fernando, algo de movimiento allí. Bueno, y ahí estaban todos los canales del Estado transmitiendo. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, Nicolás... O sea, bueno, no voy a calificar el síntoma, lo que te está mostrando... Pero es que el régimen vive en una dimensión paralela hace mucho rato, es que Mariana. está llamando al país a alistarse, justamente como dice Fernando, a las plazas, y ahora ha hecho nuevamente ese mismo llamado, porque efectivamente los medios independientes estaban mostrando que la acogida no fue tan escuchada. Ahora, el perfil de los milicianos, déjame decirte, son personas como adultas, bien de edad. mayores algunas. Yo no sé qué puedan hacer ellos contra los... Más que joven, Contra, no tengo idea, los Navy SEALs. O sea, en el caso de que hubiese algún tipo de enfrentamiento... ¿Cuál es José ¿Sí? Antonio, los hemos visto practicando con palos de escoba. En algunas regiones del país los hemos visto practicando con palos de escoba. La gente en las redes sociales lo que hace es burlarse de estos entrenamientos militares a esta milicia, ¿no? Oye, esos detalles que estás contando, Fernando, son muy valiosos porque nos permiten entender lo que ocurre también de manera interna, ¿no? O sea, tú mencionas, a propósito de las imágenes que veíamos, que son bien impresionantes. O sea, hay gente de verdad de edad súper avanzada. Y tú mencionabas esto que están como ensayando, practicando, poniéndose unos trajes y ensayando con palos de escoba para enfrentar ahí, no sé, el poderío norteamericano. Y ayer el ministro de la Defensa decía que les iban a entregar fusiles. Ahora, esta gente sabrá maniobrar con un fusil. Ah, mira. O sea, imagínate el nivel como de improvisación de todo esto, que no tengo idea si efectivamente la amenaza norteamericana es real o nuevamente una arquitectura como tanto ha habido en el caso venezolano y cubano, básicamente, ¿no? De esta posibilidad de una intervención internacional. Ahora, ¿cómo es la situación al interior del país hoy día en dimensión de económica, social, después del robo electoral que sufrieron y toda la curva de María Corina Machado, en fin? ¿Ha bajado un poco la tensión en las calles? ¿Hay mayor disposición de bienes y servicios? ¿El país ha funcionado estos últimos meses con algo más de normalidad o no? Bueno, les voy a ir poniendo varios ejemplos. El día sábado aquí cayó una lluvia muy fuerte con ráfagas de viento muy fuertes acá en la ciudad de Caracas, donde casi no se va la electricidad, donde casi no falla la electricidad, y tuvimos 3 horas sin electricidad después de ese aguacero que cayó acá en la ciudad de Caracas. El agua sigue haciendo falta. Les puedo decir que hoy $1 vale 140 bolívares y el sueldo mínimo es de 130 bolívares. Es decir, ya va por debajo del tipo de cambio el sueldo mínimo acá en Venezuela. Se habla de desempleo acá en nuestro país. Les coloco un ejemplo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro trabajo, el periodismo. Usted coloca las emisoras de radio en el carro, vamos en el carro manejando y coloca las emisoras de radio, no hay información. Es imposible conseguir algo de información que hable o que vaya en contra de Nicolás Maduro o de cualquier funcionario, digamos, de alto nivel. Eso no lo consigues en la radio. La prensa no existe, la prensa escrita no existe en Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro o en aquel momento Hugo Chávez, bueno, tomaron el papel periódico
ellos son los únicos que podían entregar el papel periódico y lo daban a quienes ellos querían. Bueno, Claro, ya hoy claro. no hay prensa Ya acá. dejó de Internet. ser diario, ¿te das Entonces, cuenta? Ahora nuestro es trabajo periódico. se ha visto muy Se acaba limitado acá. cierto tiempo, ya ni siquiera es diario, ¿no? Que es lo que a lo mejor uno Claro, está acostumbrado solo por a ver. internet. Periódico cada Pero no cierto tienes una Bien. información que no sea... Yo veía que José Antonio leía algo hace unos minutos del diario El Nacional, quizá uno de los diarios más importantes de Venezuela. Solo queda esa edición, la edición digital. El otro gran diario de nuestro país, El Universal, fue comprado por personas, digamos, allegadas al régimen de Nicolás Maduro. Ya ese periódico tampoco circula.